cuestión de las hiperestesias y la biopolítica. Bueno, yo comencé a trabajar en cuestiones del cuerpo hace 30 años y el primer trabajo que hice fue un esfuerzo por comprender el significado de lo corporal en general dentro del proyecto de la ciudadanía del país. Y eso es un proyecto que yo identifiqué inicialmente muy asociado y estrechamente, pensado en el ejercicio de la formación del Estado Nacional. Y de hacer, el ejercicio, algo histórico, algo antropológico y genealógico de esto, propuse que una noción que empapa el desarrollo de lo corporal en el país, como en muchos lugares del mundo, no es una cualidad exclusivamente nacional, es esta idea de lo hiperestésico. Con lo hiperestésico me refiero a todo aquello que invita a las personas y también a las sociedades, que creo que es lo que vamos a ver en estos días, a desarrollar formas de autorreflexión sensible sobre la experiencia. Y a mí, me llama mucho la atención que algo que a mí me pareció inicialmente intuitivo, pues ya hace muchos años, ahora se despliegue con tanta fortaleza. La manera como la sociedad ha asimilado los principios hiperestésicos, en realidad es sorprendente. Yo lo veía suceder, pero no pensé en ese momento que llegara a tener el alcance del segundo término que estoy instaurando aquí, que es biopolítico. Es decir, me sorprende enormemente que buena parte de los proyectos de formación de ciudadanía contemporáneos que lidera el Estado y que por eso son biopolíticos, ocurran en una clave hiperestésica. Yo los había pensado inicialmente como proyectos que se iban a mover más bien en economías privadas, en formas de consumo asociadas solo a ciertos, tal vez, grupos sociales, pero con mucha sorpresa tengo que decir que me parece que se han diseminado como una de las formas privilegiadas del biopoder en la actualidad. Y cuando tuve la oportunidad hace poco, bueno, creo que antier me mandaron la programación general, cuando veo los títulos de las ponencias, realmente me sorprende encontrar cómo esa, primera intuición en realidad se ha convertido en un fenómeno del orden pues nacional. ¿Por qué es importante esto? Porque, nos pone, por un lado, de presente cuál es el registro en el que se está trabajando en la formulación, de educación ciudadana, pero también creo que nos permite, en la medida en que nos damos cuenta, estar monitoreando cuál es la dirección que toman estos proyectos. Estos son proyectos importantes de transformación del sujeto, de formación de ciudadanía, que estamos leyendo desde luego en el contexto de la paz y de la reconciliación, pero que abarcan, y eso es lo que yo quiero mostrarles un poco hoy, en realidad todo el espectro de la formación desde la primera infancia hasta los proyectos de paz y reconciliación. La siguiente, gracias. Bien, yo quería comenzar entonces por hacer lo siguiente. Yo quiero mostrarles simplemente 4 ejemplos de lo que, de la tesis que estoy sosteniendo aquí, pero antes de hacerlo voy a hacer un pequeño excurso a la idea de cómo es corporal la formación ciudadana desde el siglo XIX. Cuando yo comencé a hacer mi primer trabajo de investigación sobre esto, pues seguro por ingenua, ¿no? Porque está escrito hace mucho tiempo, me encontré con la importancia que había tenido en Colombia la formación corporal mediante el recurso de la urbanidad. Me parece que es la primera gran forma de educación corporal para la ciudadanía que el Estado Nacional introdujo como recurso para establecer un gobierno particular de la conducta. ¿Sí? Estoy desde luego cobijándome bajo las ideas de Foucault y del principio de que el ejercicio biopolítico, ¿sí?, sobre todo además cuando avanza hacia el desarrollo de un gobierno de la conducta, pues se ocupa de proyectos que tienen un alcance corporal muy significativo.
Ese proyecto de formación ciudadana, digamos que uno puede identificar inicialmente con la ciudadanía y que desde luego es una ciudadanía interesada en proyectos civilizatorios de un orden completamente distinto a lo que vivimos en la actualidad, pero no por eso desactualizado, ¿no? Porque creo que no hace mucho vimos por ahí otra vez algún congresista o alguien diciendo que lo que faltaba aquí era la urbanidad de Carreño nuevamente. Ese proyecto se ha sostenido de tal manera que para todos los investigadores actuales creo que todavía sigue siendo importante hacerse la pregunta de cómo se constituye el archivo de investigación sobre el cuerpo. Sí, cuando yo comencé a hacer eso inicialmente, pues recurrí a una serie de aspectos que me parecían, sin tener mucho conocimiento de la cosa todavía, que me podían dar indicios sobre eso. ¿Sí? Entonces, digamos que recurrí a archivos como sobre la educación, la pedagogía, los proyectos que tienen que ver con la apariencia, con la transformación nacional en el siglo XIX, por ejemplo, para el progreso, para la civilización, como ya dije, pero también con proyectos importantes como la salud y en general toda la educación escolar, como un proyecto en el que, digamos, el Estado, a través o mediante las escuelas, despliega su ejercicio de gobierno más importante, que es el de formar la infancia para la ciudadanía. Como nota al margen, digo que la noción de ciudadanía del siglo XIX, desde luego, es lejana a la que tenemos hoy, pero eso no quiere decir que no haya sido, es decir, no quiere decir que la de hoy no sea igualmente intervenida y guiada por un conjunto de discursos y de prácticas que en buena parte lidera el Estado, ¿sí? Que hacen parte de su ejercicio biopolítico. Así que el archivo, digamos, que constituye la idea de lo hiperestésico y biopolítico, es un archivo que me parece que se extiende en efecto desde comienzos del siglo XIX hasta el presente. Entonces yo lo que les quiero mostrar aquí, pues muy brevemente, pero después de mirar la programación estoy segura de que muchos de ustedes van a volver sobre detalles de todas estas cosas, así que tal vez muchas inquietudes que surjan van a quedar resueltas con muchísimos de esos trabajos que están entrando en los detalles de estas cosas que yo mostraré de una manera muy general. El archivo entonces de la construcción del ciudadano de forma corporal como es hoy. Yo quise escoger solamente proyectos oficiales para mostrar esto, ¿sí? Me interesan los proyectos oficiales porque algo que he notado y que creo que es en parte responsabilidad nuestra y por nuestra digo de todos aquellos que llevamos ya años dándole vueltas a estos temas y presentando las ideas en los eventos. Uno de esos efectos ha sido desde luego encontrarnos académicamente, pero uno muy fuerte ha sido la asimilación del Estado y de las formas de gobierno de todo esto que nosotros discutimos. Y tengo que decir que a mí también eso me sorprende porque nunca me imaginé que fuera a ser tan pronto. No me imaginé que en el término de 20 años todas estas discusiones fuesen a entrar a ser parte de las políticas públicas. Y la verdad es que sucedió así, ¿sí? Como que a uno le toque ver lo que comenzó a pensar hace 20 años o 25, ya volvió a la sociedad. No voy a decir ahora si bien o mal o como lo soñamos o lo imaginamos, pero está ahí y eso es lo que yo quiero mostrar. Entonces yo había escogido este proyecto de cuerpo sonoro para comenzar con un archivo similar con el que yo trabajé en el siglo XIX para comenzar mis investigaciones. Y era decir, bueno, ¿cómo son educados los niños? ¿Cómo es la educación en la escuela en general? ¿Qué es lo corporal que uno podría encontrar en los proyectos de higienización, en los proyectos artísticos, en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Donde la palabra corporal o cuerpo era tímida todavía, más bien la fuimos construyendo los investigadores para nombrar como corporal un conjunto de características que no eran originalmente denominadas con ese término. ¿Sí? Ahora a mí me sorprende encontrar abiertamente la palabra corporal y cuerpo, corporalidad, en los documentos oficiales. ¿Sí? Porque me resulta una muestra pues, de eso que estoy diciendo aquí, de cómo rápidamente el Estado asimiló y lleva a la práctica y hace propuestas de intervención, bueno, incluso en grandes políticas como lo que vamos a ver, como es la política actual, ya convertida en política pública de primera infancia. Quise comenzar por este proyecto de cuerpo sonoro, no sé si ustedes lo conocen, es un proyecto que en parte fomenta el Ministerio de Educación, que está dirigido a los niños y que busca además respetar principios de diferenciación cultural, de interculturalidad, de tradiciones orales y que, bueno, ya el nombre nos lo dice, ¿no?
se llama Cuerpo Sonoro. Desafortunadamente no puedo conectar el vínculo que les quería mostrar, que siempre es importante, ¿no? Porque eran los niños en las actividades que se llaman corporales, y para efectos de todo esto siempre es bueno verlo, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Que Cuerpo Sonoro es una propuesta vivencial que transforma las realidades y las percepciones sobre el rol de los agentes formadores en la vida de los niños y niñas de primera infancia. Como esto es un proyecto pedagógico, pues desde luego se interesa principalmente en formar a los formadores, no a los niños directamente. Si ustedes se conectan, ponen ahí Cuerpo Sonoro y lo buscan, se van a encontrar con que lo que uno hace es un diplomado. Ese es un diplomado para maestros que van a trabajar con niños en diferentes lugares del país, ¿no es cierto? Y las actividades que se realizan son una combinación de una multiplicidad de prácticas lúdicas, corporales, musicales, artísticas y tradicionales que buscan pues los propósitos que vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Yo no les voy a estar leyendo eso, ahí está para que ustedes lo vayan leyendo. A mí me interesa destacar el hecho de que en esta política, que hace parte de la de primera infancia, es decir, estamos hablando de los niños de 0 a 6 años, digamos, es decir, toda la etapa que ahora se llama la preescolar, se asimilaron ya sin ninguna duda los principios, por ejemplo, que en la Escuela Nueva, hacia 1920, se presentaban como completamente novedosos. Esto es muy interesante porque cuando nosotros vemos toda la incorporación activa de estos principios en las formulaciones pedagógicas, a veces podemos tener la impresión de que estamos frente a algo muy nuevo y novedoso. En realidad todo esto fue formulado a comienzos del siglo XIX, solo que ahora se popularizó, se generalizó y ya no hace parte de proyectos pedagógicos privados, sino que está, digamos, constituyendo el núcleo de la concepción pedagógica que el Estado promueve a través de sus diferentes instancias de formación para la educación. ¿Seguimos? Cuando se dice esto, ¿no? Todos somos cuerpo sonoro, todo el tiempo vivimos con nuestras expresiones artísticas y la propuesta es descubrir nuestras propias sonoridades y huellas y divertirse con ellas. Digamos, estamos viendo cómo a partir de una formulación que es propia de lo que ahora se llama la educación artística, ¿sí? Se está, digamos, poniendo de presente la importancia de que en la primera infancia sea ese el entorno experiencial que sirve para la formación del ciudadano, ¿sí? Aquí la palabra ciudadano todavía no se usa de manera expresa, pero sabemos, digamos, que todo el proyecto de Cuerpo Sonoro y después vamos a ver el de primera infancia, están sintonizados como todo proyecto, desde luego, de educación en esa línea. La siguiente, gracias. Cuerpo Sonoro nos invita a ser más conscientes de explorar nuestra sensibilidad, ¿no es cierto? Ser conscientes de explorar nuestra sensibilidad me parece a mí que es una traducción muy precisa de lo que está en el núcleo de la noción de corporalidad. ¿No es cierto? La noción de corporalidad es una noción tal que invita a, primero, adquirir algo que se llama la conciencia corporal, que es una forma sensible de entender la situación corporal, ¿sí? Y constituirla en el núcleo que orienta la constitución subjetiva de la persona. Y después la vamos a ver transportada a, digamos, a las sociedades, que es creo que exactamente el escenario en el que estamos en la actualidad. La siguiente. Entonces, los sentidos nos permiten viajar a mundos posibles y multidimensionales, texturas, digamos, todo el uso de los sentidos, ¿no es cierto?, que debe ser la base del proceso formativo, en este caso de los niños, y que, digamos, de manera que es interesante, respeta todos los principios, digamos, de la diferencia étnica, de la diferencia regional y muchísimas otras, digamos, de los principios que han estado siendo, digamos, exigidos, demandados a las formas de gobierno. La siguiente. Bien, esto, digamos, es un proyecto muy particular que, como les decía, en parte está fomentado, liderado por el Ministerio de Cultura, pero también, digamos, por otras entidades, algunas privadas. Así que uno, como es nuevo y como no es tan conocido y opera más bien, digamos, como en lugares más bien alejados, en regiones del país, uno podría pensar que no se trata, digamos, todavía de una expresión que nos muestre de manera contundente la forma, digamos, como los principios hiperestésicos han permeado la biopolítica. Así que quiero irme, me devuelve un momentico, por favor, a esto de la dimensión corporal de la educación inicial. Ustedes saben que la educación inicial se convirtió con el último gobierno, o sea, comenzó siendo un programa de la presidencia y pasó a ser una política pública. Sí, eso quiere decir, grosso modo,
que de los, no sé, se me escapan las cifras, pero vamos a decir que de los 4, por decir cualquier cosa, millones de niños del país menores de 7 años, ¿sí? Todos esos niños son receptores de esto, ¿sí? O sea, la dimensión corporal de la educación inicial es algo que ha sido incorporado como principio curricular para toda la educación inicial en el país. Veamos qué contiene, rápidamente, ¿no es cierto? La siguiente, gracias. Voy a mencionar este documento, solo por mencionar uno, ¿no? Porque recuerden que el ejercicio que yo estoy haciendo es pasar por 4 ejemplos de un posible archivo para comprender la constitución corporal del sujeto moderno, ¿no? Entonces estoy utilizando, repito, documentos oficiales que nos muestren en qué medida esta noción ha sido asimilada a las políticas públicas. Entonces voy a citar esto, que simplemente es algo que produjo la Alcaldía Mayor de Bogotá con la Universidad Pedagógica en el 2010. Si no lo saben, digamos, el Distrito Capital ha sido líder en el desarrollo de la política de primera infancia. Eso quiere decir que mucho de lo que se hizo inicialmente en Bogotá pasó a ser, ¿sí?, lo que se estableció para toda la política nacional ya en los lineamientos curriculares. Entonces vamos a ver de qué se trata. La siguiente. Estoy refiriéndome solamente a la dimensión corporal que se menciona como el desarrollo y las apuestas pedagógicos para ese trabajo. Entonces ahí ustedes van a poder ver a qué se refiere la dimensión corporal, ¿sí?, dentro de la comprensión del desarrollo humano que se supone que debe caracterizar toda la formación en el país, pero obviamente específicamente la de la primera infancia, ¿no? Se fundamenta en la vivencia corporal de los sujetos, así como en las relaciones que estos puedan establecer a través del cuerpo, con los otros y con el medio. Obviamente yo hice aquí el ejercicio un poco retórico de extraer las citas más dicientes, ¿no es cierto?, para subrayar el punto que me interesa que quede claro, y es la asimilación, obviamente no solamente del vocabulario, sino de las prácticas. Vamos a la siguiente. Entonces el movimiento, y esto es muy importante, ¿no es cierto?, porque cuando uno mira lo que pasaba a comienzos, por ejemplo, del siglo XX, el movimiento todavía no aparecía como un asunto central para la formación del sujeto. Había una fuerte educación corporal, pero esa educación corporal no estaba tan concentrada en el movimiento. Lo que nosotros vemos aparecer acá, y creo que eso es muy importante para muchas de las personas que están aquí, es que hay una transformación en la valoración del movimiento como recurso específico para la formación de la ciudadanía. Entonces, vemos ahí que el asunto de cierta clase de experiencias con el cuerpo comienzan a convertirse, comienzan a ser asimiladas e incorporadas en los lineamientos para toda la educación inicial, ¿no es cierto? Así que lo que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, que esto que se llama la educación artística, ¿sí?, y unas formas muy particulares de educación corporal que no son iguales a la educación física, han sido incorporadas. Eso es importante, por ejemplo, porque para todas los estudiantes que se forman hoy en carreras que van desde la educación física, las danzas y otra cantidad, digamos, de aspectos que podrían incluir técnicas corporales, digamos, esto es una buena parte del futuro del mercado laboral también, ¿no es cierto? Digamos, muchas tal vez de los jóvenes que están sentados aquí, ¿sí?, pueden en unos años estar siendo quienes llevan a cabo esto, ¿sí?, quienes son los encargados, como son siempre los maestros, de crear las experiencias, de formular las experiencias para que los niños, ¿sí?, sean esos sujetos. De eso estamos hablando. Bien, vamos a la siguiente. Y aquí está, ¿no es cierto? Es decir, es muy interesante porque lo dice tan abiertamente el documento que a veces es sorprendente, ¿no? Uno piensa que está leyendo un texto académico y resulta que no, que es el texto de los lineamientos ya. En los jardines y colegios se definen identidades y formas de ver particulares según la importancia que se da al cuerpo. Es decir, esto es una oración que está puesta ahí y es fantástica, ¿sí? Porque estuvimos diciendo 20 años que esto era súper importante y ahora está dicho ahí, ¿sí? Está consignado en el documento de política sobre educación inicial, ¿sí?, clara y explícitamente. Bueno, ¿no es cierto? El niño y la niña no se despojan de su dimensión corporal para hacer lo que se exige en algunos jardines y colegios, silencio y quietud en función de una gran carga de tareas escolares que se alejan del juego libre y espontáneo, ejerciéndose dominio sobre los intereses. Es decir, esto es
la crítica al sistema de educación moderno, ¿sí?, que es una de las bases que dieron lugar a la, digamos, a la asimilación social de los estudios críticos del cuerpo, ¿no es cierto? Justamente el asunto de que la educación escolar moderna hacía de los niños, ¿sí?, unos seres aquietados para el silencio y el sedentarismo, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos la asimilación de esa idea. Ahora, obviamente, y como nota al margen, no sabemos si esto es practicable propiamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo aquí estoy solamente señalando que en el archivo aparece esto. Bien, vamos a lo siguiente. Entonces, de esto se dice que los ejes del trabajo pedagógico para organizar las acciones y experiencias, que potencian el desarrollo corporal son el cuerpo, su imagen, percepción y conocimiento, el movimiento como medio de interacción y la expresión y la creatividad del cuerpo en movimiento. Sí, o sea, me parece fantástico, ahí está puesto y si ustedes ven, en los tres elementos, en los tres ejes de trabajo, es claro que se trata de crear experiencias corporales que tengan ese valor pedagógico y la capacidad, digamos, de formación ciudadana. Vamos a la siguiente. Bien, fui a un tercer campo, el campo de la educación física, pues para mí por lo menos siempre fue o ha sido muy importante tratando de comprender el alcance antropológico del cuerpo y del movimiento, porque obviamente la educación física es una de las primeras disciplinas en las que uno puede interesarse cuando le interesa el cuerpo, ¿no? Entonces uno va y dice, no, pues claro, la clase de deporte, ahí el cuerpo, lo que quiere decir cuerpo en la clase de educación física nos parece muy obvio, ¿no? Allá está el aparato musculoesquelético ejercitándose para la disciplina, para el orden, nos parece muy claro, ¿sí? Entonces quise volver a ver en qué está hoy la educación física, y lo que yo encuentro hoy es una educación física ampliada. Yo no sé si aquí hay agente de educación física, creo que los edufísicos lo tienen bastante claro hoy, que su formación, ¿no es cierto?, ha ampliado sus fronteras y abarca unos aspectos humanos que son mucho más que ese aparato esquelético muscular. Veamos. La educación física, esto son los lineamientos nuevamente curriculares, ¿no? Seguimos apegados a los documentos más oficiales. Desde el punto de vista de la educación física, la dimensión corporal comprende, óiganlo, la experiencia, significaciones y conceptos de la realidad corporal del ser humano. Sí, digamos, si ustedes miran las primeras disposiciones de educación física, estamos hablando de la Ley General de 1903 y su reglamentación en 1904, estábamos lejísimos de la idea de que la educación física pudiera hacer esto, ¿no es cierto? La educación física en ese momento, cuando se introduce por primera vez en la escuela de manera oficial, se presenta como una disciplina que fundamentalmente va a ejercitar y hacer un contrapeso al exceso, digamos, del sedentarismo de una escuela que quiere, por la vía racional y moralizante, formar la ciudadanía. Aquí nos encontramos con una concepción, desde mi punto de vista, completamente hiperestésica de lo que debe lograr la educación física. Ya no se trata de un conjunto de movimientos orientados al esfuerzo muscular, ¿no es cierto?, al agotamiento muscular, sino se trata de la experiencia y digamos, el recurso a la corporalidad como uno de los primeros elementos de formación. Bien, vamos a la siguiente. Esto es muy largo, ¿no es cierto?, pero me interesa resaltar esto, ¿no es cierto?, lo que está en el centro. La experiencia corporal se constituye en la complejidad de acciones y relaciones del ser humano con el mundo, dando lugar a las vivencias y construcción de experiencias eróticas, éticas, estéticas, cognitivas y expresivas. Todo eso para la educación física. ¿Sí? Digamos, esto se le atribuye, esta capacidad se le atribuye a los lineamientos curriculares de una clase que se llama la educación física. Vamos a la siguiente. Bien, y ahí, digamos, cierro nuevamente en el sentido de que también involucra esa dimensionalidad corporal y lúdica, ¿sí?, todo ese conjunto de acciones educativas para las exigencias de un nuevo mundo y un nuevo sujeto. Sí, digamos, la educación física se está pensando como una disciplina capaz de hacer eso. Bien, vamos a la siguiente, yo creo que ya vamos llegando al final. Entonces, retomar significativamente la dimensionalidad lúdica y corporal del ser humano plantea una crítica a la forma como se han venido asumiendo estas dimensiones, ¿no? Digamos, ahí tenemos incorporado al documento mismo la crítica al modelo anterior. Bien, vamos a la siguiente.
creo que esta me la voy a saltar porque es solamente una reiteración del argumento y avanzamos porque tenemos ya pocos minutos. Vamos a la siguiente. Y obviamente quise mirar también el archivo de la ciudadanía en paz, ¿no es cierto? Cuando yo pienso en mi archivo que comencé en el siglo XIX, lo que yo habría puesto en ese lugar era la ciudadanía civilizada, ¿no es cierto? El proyecto de la civilización de la ciudadanía es un proyecto concluido o fallido, ¿no? Porque como no se civilizó, no está en paz, podría uno pensar. Creo que es una tarea para muchos de los jóvenes investigadores, ¿no es cierto? Pensar en eso. Bien, vamos a mirar brevemente de qué se trata. Esto es un ejercicio de ciudadanía en paz, jóvenes en el Caquetá. No importan mucho los detalles, como no les pude mostrar la de cuerpo sonoro, esta sí la pueden ver, ¿no es cierto? Estamos hablando, y muchos de ustedes probablemente van a traer trabajo sobre esto, muchos de ustedes hacen esto, ¿no es cierto? Prueben esto, digamos, es mediante esto, entre muchas otras experiencias, que se tiene la convicción de construir la paz, ¿no es cierto? Digamos, esto es tal vez uno de los ejercicios básicos de lo que yo llamo la producción de corporalidad. Entonces, bueno, ahí lo quise traer para conectarnos con algo y para recordar que esto se hace, ¿no? Verdaderamente se hace. O sea, cuando estamos hablando de actividades corporales, estamos hablando de cosas que uno hace. Vamos a la siguiente entonces. Y cito aquí el documento de la Oficina del Alto Comisionado en Educación y Pedagogía para la Paz, ¿no es cierto? Que considera esto, que la pedagogía para la paz debe ser un vehículo de transformación. Ya, eso es lo que quiero destacar ahora, no lo voy a leer todo, ustedes pueden ir mirándolo. Digamos, seguimos en un proyecto como los del siglo XIX de ciudadanía, en que se trata de una transformación del sujeto, del ciudadano, y por su intermedio, de todas maneras, digamos, de la comunidad. Tengo que recalcar, que ahorita no voy a ahondar en ello, que se trata de un proyecto que siempre parte del individuo, ¿no es cierto? Porque miren que, aunque podamos pensar esto colectivamente, toda la noción y todo el pensamiento sobre el cuerpo siempre parte por ser un pensamiento sobre la persona individual. No me voy a detener en el origen epistemológico de ese problema, pero difícilmente podemos pensar que algo tiene un origen, digamos, verdaderamente colectivo, cuando en realidad yo siempre estoy apelando a cada persona en su experiencia corporal, ¿no? Porque la raigambre individualista de la concepción del cuerpo moderno es supremamente fuerte. Entonces, ahí también me parece que hay una cuestión para pensar. Bueno, y obviamente se trata de una pedagogía que promueva el diálogo, la diversidad, herramientas para que los conflictos puedan ser tramitados de manera no violenta. Y voy a cerrar la siguiente, gracias, simplemente con uno de los recursos que la Oficina del Alto Comisionado considera que hace parte de las pedagogías para la paz, algo que muchos de ustedes conocen, desde luego, que es el teatro del oprimido de Boal, que paradójicamente, para los que se han formado más, digamos, teóricamente en esto, llama la atención en su primera oración, porque de lo que habla es de la utilización del cuerpo como herramienta. Resuena totalmente el texto de Marcel Mauss, pero bueno, digamos que tal vez es un error que alguien cometió al escribir esto. Pero me interesa mucho esto, ¿no? Que el entrenamiento se divide en 4 etapas: conocimiento del cuerpo, hacer el cuerpo más expresivo, el teatro como lenguaje y el teatro como discurso. Es entonces a través del cuerpo como se invita a repensar y a generar soluciones para situaciones de opresión y desigualdad. ¿Sí? Quise cerrar con eso, digamos, para mostrarles, como les dije, con estos 4 ejemplos de un archivo completamente oficial, todos de documentos que son la base conceptual para la ejecución, la financiación internacional de los proyectos para la paz, cómo aparece en la agenda la concepción hiperestésica y biopolítica del cuerpo. Muchísimas gracias.